Bueno, quiero seguir hablando de funciones. Las funciones, y antes de que presente algunos gráficos, quiero hacer unos ejemplos acá, brevemente. Miren lo siguiente, supongamos que yo hiciera esto, y yo estuviera midiendo la altura, nació una criatura, ¿está bien? Y nació midiendo esto. Esto que está acá sería el paso del tiempo. ¿Esto podría representar la altura? ¿Qué querría decir? Cuando yo miro acá, este punto que está acá arriba, ¿qué es lo que dice? Que a tanto tiempo, por ejemplo, al año o a los 2 años, lo que fuere acá, ¿cuál era la altura de esta persona? ¿Puede hacer así? En general, ¿qué es lo que suele pasar con la altura de una persona? Suele estabilizarse. ¿Y después? ¿Baja un poco o no? A medida que, lamentablemente, lo digo, ustedes no sé si me ven, pero a medida que va pasando el tiempo se estabiliza, pero después uno lamentablemente empieza a encogerse y hasta que decrece la altura. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. De la misma manera, ¿esto podría marcar la temperatura en un día? Y si yo hiciera así, ¿qué querría decir si esa fuera la temperatura? ¿Puede pasar eso o no? ¿Cuándo pasaría, por ejemplo? Cuando de pronto viene una tormenta, llueve mucho, qué sé yo, y entonces la temperatura baja abruptamente. De la misma manera, yo podría tener esto, supongamos que uno quiere marcar, voy a poner esto, empieza la primera fecha del campeonato, segunda, tercera, cuarta, quinta, etcétera. Yo podría marcar así la cantidad de goles que hizo un equipo. O sea, claro, acá esto está imaginario, porque acá no habría curvita para hacer, porque no juega entre una fecha y la otra. Entonces, en definitiva, estos gráficos que uno ve constantemente, lo que están haciendo es marcando cómo es algo en función de otra cosa. En este caso, los goles a favor en función de las fechas que pasan, la temperatura en función del tiempo, el sueldo de una persona a medida que pasa el tiempo. Fíjense lo que sucede acá. Esta es la cantidad de pasajeros, por ejemplo, supongamos que uno está en una estación, dependiendo del horario de colectivo, ¿no? Que puede ser a la hora, a la 1 de la mañana, a las 2, o a la 1 de la tarde, 2, 3, etcétera. Fíjense lo que sucede. Esta es la cantidad de pasajeros que había en el colectivo. ¿Puede marcar esto o no? Este podría ser perfectamente, si uno quiere mirar para establecer la frecuencia de colectivos, cuando hay muchos pasajeros, quiere mandar más colectivos. O sea, esto podría ser entonces indicativo de lo que pasa a medida que va cambiando el horario del colectivo, entonces la cantidad de pasajeros que hay. Cambiemos ahora a la siguiente placa. Fíjense que la misma curva puede estar representando la cantidad de goles por partido que hizo un equipo a medida que fue avanzando el campeonato. Es decir, que el mismo gráfico puede servir para una cosa o para la otra. Esto podría ser, por ejemplo, la lluvia en milímetros. ¿Está bien? En cada uno de los meses, a medida que va pasando el año o a medida que van pasando los años. Eso podría ser la cantidad medida, por ejemplo, en milímetros. O sea que lo que estoy tratando de decir con esto es que el mismo gráfico podría ser utilizado para representar distintas funciones. Una cosa que me interesa hacer es contarles lo siguiente. De la misma manera, supongamos que una persona va al médico porque tiene un problema cardíaco. En general los médicos, espero que ninguno de ustedes tenga la experiencia, pero en general, ¿qué es lo que hace un médico, un cardiólogo, cuando uno va acusando que tiene un problema cardíaco? Lo primero que hace un médico, ¿qué es? ¿Un electrocardiograma hace? Y el electrocardiograma, ¿qué es lo que hace? Le pone una cantidad de nodos acá que registra la actividad cardíaca. ¿Y qué es lo que se ve, por ejemplo? Entonces se ve algo que tiene que ver, a medida que va pasando el tiempo, yo nunca entendí lo que ven ellos. Dice, está perfecto. Y uno mira y uno no entiende qué es lo que está perfecto, porque yo no hubiera sabido qué es imperfecto. Pero entonces uno mira y el tipo mira esto y de pronto está así, es cuando uno muere. No, digamos, y va haciendo cosas de este tipo y le dice, no, está perfecto, quédese tranquilo. Esto lo que está midiendo este gráfico es la actividad cardíaca a medida que va pasando el tiempo. Por ejemplo, cuando una persona está sospechada de ser diabética, lo que se hace es tratar de averiguar cuál es la cantidad de azúcar que tiene en la sangre o de glucosa que tiene en la sangre, a medida que va pasando el tiempo. Bueno, entonces lo que se hace, por ejemplo, es esto.
uno mira la curva de tolerancia a la glucosa a medida que va pasando el tiempo. Uno recibe una inyección y después se empiezan a producir extracciones de sangre periódicamente para ver cómo uno procesa esa glucosa dentro del cuerpo. Eso es lo que le marca al médico que tiene una curva normal, la mide de acuerdo con esto. Por ejemplo, si está en la curva amarilla, eso significa que tiene una diabetes moderada, una curva roja, una diabetes severa. Esto es una manera de interpretar. El médico mira, tiene la curva normal y a partir de ese momento, de acuerdo con la curva que uno produjo, puede decidir si uno está diabético o no es diabético. ¿Se entiende eso? Busquemos ahora, supongamos, antes de pasar a la próxima placa, supongamos que una persona está con angina o que tiene un problema y el médico le da un antibiótico. Uno quiere mirar, fíjense, ustedes saben lo siguiente, ¿qué es lo que sucede en general cuando uno toma un antibiótico? El médico, ¿qué le dice? Tome el antibiótico, pero lo tiene que tomar cada 8 horas. ¿Sí? ¿Por qué dice cada 8 horas? Porque ¿qué es lo que va pasando con el antibiótico a medida que va pasando el tiempo? Se diluye o uno de alguna forma lo evacúa. O sea, el médico tiene que tener la garantía de que la cantidad de antibiótico que hay en el cuerpo permanezca por encima de un cierto nivel. ¿Estamos de acuerdo? Y por eso uno cada 8 horas o cada 6 horas va repitiendo la cantidad o la dosis de antibiótico. Entonces, por ejemplo, aparece esto. Fíjense, cuando uno, a medida que va pasando el tiempo, ni bien uno consume el antibiótico, sube. Y a medida que va pasando el tiempo, tiende a desaparecer en la concentración en la sangre. Y ahí es donde uno tiene que volver a tomar de nuevo. Una cosa más que quiero comentar antes de terminar es lo siguiente. Si ustedes, por ejemplo, encienden el televisor o escuchan la radio durante el día, la encienden a la mañana antes de salir. Uno en realidad cuando quiere saber la temperatura, ¿qué es lo que le importa? Le importa la temperatura en el momento, pero esencialmente ¿qué es lo que les importa? ¿Qué es lo que aparece en todos los canales? ¿La temperatura qué? La temperatura mínima y la temperatura máxima, ¿se entiende eso? O sea, uno sale de la casa a la mañana queriendo saber qué es lo que va a pasar a lo largo del día, cuál va a ser el momento de mayor frío, el momento de mayor calor. Entonces, si uno tuviera un gráfico así, y yo quiero que ustedes saquen la conclusión, supongamos que empieza el día, pasa esto y pasa esto. Esto que si esta midiera la temperatura en función del tiempo, este punto que está acá, ¿qué sería? El máximo. Y este punto que está acá sería el mínimo. Y por último, quiero que ustedes saquen una conclusión. No la voy a sacar yo, quiero que la deduzcan ustedes. Miren lo que pasa si yo estuviera esta curva así. Si yo voy calculando en cada punto una recta tangente. ¿Qué es lo que pasa en el máximo y en el máximo y en el mínimo? ¿Cómo es la recta tangente? Es horizontal. O sea, uno va trazando la recta tangente y en un momento determinado, cuando llega acá, la recta es horizontal, la tangente. Y después empieza a pasar así, cambia, hasta que llega un momento en que de pronto ¡pum!, vuelve a ser horizontal. Entonces, todas las veces que uno ha estudiado en el colegio la recta tangente, dice, ¿yo para qué quiero estudiar la tangente? Bueno, la recta tangente es la que en algún sentido está midiendo cómo está anticipando dónde están los potenciales máximos o mínimos de la función. Entonces es muy importante saber eso, porque ustedes me dijeron que querían saber la temperatura máxima y la temperatura mínima, el sueldo máximo y el sueldo mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, nosotros por ahora terminamos acá, vamos a ir a un recreo, inmediatamente después volvemos con un juego. Gracias.